Bueno, bienvenidos de vuelta. Es un gran placer poder presentar al doctor Javier García Campayo. Él es director del Máster de Mindfulness y de la Cátedra de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Zaragoza. Seguro que no ni hace falta presentación. Y nada, me complace mucho poder presentarte, invitarte aquí, Javier, y que hayas podido juntarte con nosotros. Y vas a hablar de los sueños lúcidos. Así que te cedo Sí. la palabra. Gracias, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal? días a los que hay en España y en otras zonas, pues lo correspondiente. Gracias por la invitación, Victoria, muy amable. Y bueno, media hora más o menos hablaremos de este tema, un tema que la verdad es que es apasionante. Voy a pasar una presentación sobre la que nos apoyaremos, ¿no? Como os comentaba, hablaremos de los sueños lúcidos y cómo desarrollarlos, basado en un libro que escribimos recientemente con que resumen en el método de estudio científica, pero también desde la perspectiva de las tradiciones contemplativas. De hecho, desde la cátedra, como bien decías, ¿no? de ciencias contemplativas es uno de los temas que más estamos desarrollando, tanto a nivel de investigación como de práctica, pero también en mindfulness, ¿no? Porque los retiros, que se considera en este momento uno de los aspectos más relevantes, de hecho, las investigaciones están diciendo que habría que modificar el entrenamiento de mindfulness, enfatizando mucho más los retiros, como ya se hacía en la tradición, porque el impacto que producen es mucho mayor que, digamos, la formación semanal, las prácticas diarias, etcétera. Pues bien, en los retiros, sobre todo largos, a partir de 5 o 7 días, la experiencia de sueños lúcidos es relativamente factible, relativamente sencilla. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la historia del sueño y de los sueños lúcidos, de los tipos de sueños lúcidos y de las tres civilizaciones y culturas que más han trabajado sobre este tema y qué se puede hacer en un sueño lúcido. Luego dejaremos tiempo para preguntas para quien quiera. La historia de los sueños es la historia de la humanidad. La primera referencia aparece en Mesopotamia con el rey Gilgamesh. Es un personaje mítico. Veréis que hay varios libros sobre su vida y interpretaciones de historiadores, etcétera. Y es la primera vez que se hace una referencia en texto escrito de la importancia de los sueños, ¿no? Los sueños de su madre guían muchas de las decisiones de este rey que fue el más importante de su época, año 3100 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 5000 años. El Antiguo Egipto también hace una gran referencia a los sueños. Es la primera civilización en la que toda la civilización el sueño es importante. Y de hecho hay uno de sus textos, un papiro, ¿no? Los papiros tienen nombres de la persona que lo descubrió, pues este papiro, el Chester Beatty, es un primer texto sobre sueños como tal, ¿eh? Es una especie de manual de sueños, pero imaginaos en cuneografía, ¿no? En 2000 a.C., hace 4000 años. La antigua China también le da una gran importancia y se decía que en el sueño, sobre todo si era lúcido, se podía visitar la tierra de los muertos y contactar con otras almas de soñadores, tanto vivos como muertos. Es la primera referencia a sueños compartidos, es decir, poder conectar con otros soñadores ante el sueño y, por supuesto, visitar estos espacios, ¿no? Como la Tierra de los Muertos, que están fuera del alcance de los seres vivos. La mitología hindú también hace una gran referencia. En el hinduismo hay tres grandes dioses: Brahma, que crea el mundo; Vishnu, que lo preserva, que lo destruye. Pues bien, se considera que este mundo es el sueño de Vishnu. Es decir, no existe. Es el sueño de este dios, que cuando inicia el sueño se inicia el mundo, y cuando el dios Vishnu termine el sueño, acabará el mundo. Y nosotros, los seres vivos que estamos aquí, somos sus personajes, los personajes de su sueño. La antigua Grecia fue quien, la tradición grecolatina occidental, más profundizó en este tema. Había dos dioses que estaban relacionados con el sueño: Hipnos, que era el dios del dormir como tal, y del soñar era Morfeo. Eran hermanos, ¿no? Lógicamente, funciones de
que había 4 lugares exclusivamente donde se hacía hipnoterapia. Es decir, de manera masiva inducían el sueño de tanto que apareciese esculapio y que durante el sueño les diera alguna idea de cómo curar la enfermedad. Perdona, Javier. Javier, un segundito, es que se te ¿Sí? entrecorta un poquito. Se te entrecorta un poquito, no sé si... Creo que ha caído un poco del Zoom, esperamos a que vuelva. Oh, ¿estás ahí? Ay. Se parece que había un problema con la... Sí, con la conexión. Sí. Estoy buscando. Vale. Esto es aquí. Entonces, no sé si nos habíamos quedado aquí, comentado que en la antigua Grecia, en el momento de máximo esplendor, siglo VI aproximadamente, antes de Cristo, había como 400 templos dedicados solamente a la hipnoterapia. Las personas enfermas iban allí, inducían el sueño, es decir, intentaban soñar, hay técnicas para ello, con Esculapio para que les diese recomendaciones sobre cómo curar la enfermedad. En aquellos templos, donde había agua, había una especie de culebras no venenosas, que frecuentemente estaban cerca del individuo, ¿no? Del paciente que iba allí al templo. Y fijaos que el símbolo de la medicina actual, lo que se llama caduceo, que es este que ponemos aquí al lado, veis esas serpientes. Esas serpientes son las que estaban en los templos de Esculapio. La importancia de estos templos generaron los símbolos de la medicina actual. Muchos años después, Sigmund Freud, ¿no? La persona que escribió El inconsciente, un hallazgo absolutamente increíble, dio algunas ideas sobre cómo interpretar los sueños. Básicamente, lo más importante es que los sueños no tienen interpretaciones generales, sino que nuestra propia biografía es la que nos permite, y nuestros propios conflictos, interpretar esos sueños, ¿no? Creo que es un sueño lúcido. Los sueños todos sabemos lo que son. Todos soñamos todas las noches, aunque no nos acordemos de ello. Y solemos tener 4 o 5 sueños, por lo menos, en cada una de las fases, como veremos ahora REM. Pero ¿qué es un sueño lúcido? Bueno, esta sería la arquitectura del sueño estándar. Normalmente tenemos 5, 4, 6 ciclos de sueño. Cada uno de estos es un ciclo de esos. Abajo están las horas de sueño. Por ejemplo, en 8 horas solemos tener 5 o 6 ciclos de unos 90 minutos de media. La primera parte, quizás 60-70 minutos, es lo que se llama sueño no REM. Es un sueño reparador donde se descansa mucho y sobre todo ese sueño está al principio de la noche, porque digamos que el cerebro no sabe el tiempo que vamos a poder estar durmiendo, y lo que le preocupa al principio de la noche es descansar. Pero en la segunda de cada ciclo hay lo que se llama sueño REM, significa Rapid Eye Movement. Hay un movimiento de los ojos, principalmente se sueña en color, se sueña de forma... En la fase 3 del sueño no REM, sueños más planos, digamos, sin color, blanco y negro, etcétera, pero sobre todo se sueña aquí. Y como veis, esta fase REM se incrementa mucho al final de la noche. Entonces, esto siempre lo han sabido los soñadores lúcidos desde la antigüedad, y es mucho más fácil tener un sueño lúcido, por ejemplo, a partir de las 4 o las 5 de la mañana, que a las 10 o a las 11 de la noche, donde es bastante más difícil. Esta sería la arquitectura normal del sueño. Y un sueño lúcido es un sueño en que el sujeto sabe que está soñando mientras está soñando. Es decir, no es que me doy cuenta de que sueño y me despierto, eso lo hemos experimentado todos muchas veces, no, sino que uno sabe que está soñando en ese sueño y puede influenciar conscientemente el contenido del sueño, es decir, puede modificar el sueño a voluntad, manteniendo la consciencia durante todo el tiempo que está consciente. Puede ser a veces 1 minuto, 2 minutos, o puede haber sueños lúcidos tan largos como media hora o más. El sueño lúcido, lógicamente, no es un proceso dual de todo o nada, sino que es un continuo, por lo que unos sueños pueden ser más lúcidos que otros. No estamos hablando de algo raro. El 50% de la población ha experimentado alguna vez un sueño lúcido. De los que nos estáis escuchando, pues si estáis ahora 200 personas, 100 habéis tenido algún sueño lúcido. Y un 5 o 10% de la población, es decir, si estáis 200, pues quizás 10 o 20,
lo experimentéis de forma frecuente. Frecuente se considera tener un sueño lúcido al menos una vez al mes, no todos los días ni varias veces al día. Lógicamente, si se entrena uno, etcétera, tiene mucho más, pues lo habitual es que tenga por lo menos uno por semana, incluso más, pero con una vez al mes se considera que eso es frecuente. Estos sueños tienen relación con la práctica de la meditación. La gente que medita tiene más estos sueños, pero por supuesto hay un entrenamiento específico que es el que yo voy a resumir muy brevemente en este poco tiempo que tenemos. Es más frecuente tener sueños lúcidos cuando se es joven, con la edad se van perdiendo, con el entrenamiento se mantienen y no hay relación con otros factores sociodemográficos, ni mujeres, ni hombres, ni nivel cultural, no tiene que ver con eso, básicamente. Los niveles del sueño lúcido, Tolley, un psicólogo que trabajó mucho sobre este tema hace 30 años, lo describe bien. Es decir, un sueño lúcido, digamos, perfecto, completo, uno sabe perfectamente que está soñando en ese momento, tiene libertad de elección para modificar el sueño a voluntad. Es decir, parte del entrenamiento consiste en generar cosas, ¿no? Imaginaos generar fuego, generar agua, volar, que es algo típico, todo eso a voluntad, o hacer que aparezcan personas concretas que nos interesen. Hay una claridad de conciencia, es decir, uno puede pensar de forma lúcida, clara, no está como atontolinado, no, piensa casi con la misma claridad como cuando está despierto. Tiene claridad sobre el hecho de que hay una vida despierta que no es la que él está viviendo, es decir, yo estoy soñando, estoy viendo a fulanito de tal, estoy hablando con él, pero existe un mundo despierto en el que yo no estoy y que me acordaré de lo que estoy soñando cuando despierte, ¿no? Hay una claridad de percepción de lo que ocurre en el sueño, me estoy dando perfecta cuenta de lo que está ocurriendo. Muchas veces interpreto el significado, lo digo porque a veces uno puede estar viendo un personaje y uno sabe que ese personaje no es ese, sino que es otro, típicamente. Mucha gente cuenta que ve un monstruo y debajo de ese monstruo está quizás mi padre, con el que tenía yo una relación conflictiva, y sé que está representando a mi padre, y eso lo sé durante el propio sueño, y luego me acuerdo perfectamente de este sueño lúcido cuando despierto, porque, por supuesto, uno puede tener un sueño lúcido, pero luego olvidarse del sueño. Habría dos formas de sueños lúcidos. Unos son los que se inician cuando uno está soñando y otros son los que se inician desde el estado de despierto, el estado DIL, Dream Initiate Lucid Dream. Es decir, este es más frecuente. Yo estoy soñando, imaginaos, yo en el libro, por ejemplo, yo escribo mi primer sueño lúcido cuando tenía 15 años, iba a casa de un amigo que vive en el 36 y voy paseando por la calle y digamos que la calle pasa del 34 al 38. Ahí había algo raro. Entonces, como había algo raro y estaba entrenado para darme cuenta de las cosas raras del sueño, pasé de dormido no lúcido a despierto. Eso es lo más frecuente. Habría otra forma que es desde el estado despierto, ¿no?, pasar directamente a un sueño lúcido. Este es un entrenamiento típico en meditación, en el budismo tibetano, en el hinduismo, etcétera. Uno intenta cuando duerme el hacerse perfectamente consciente de cómo se va durmiendo progresivamente, de cómo van apareciendo esas imágenes hipnagógicas, que son como alucinaciones, y aparece el proceso del sueño y uno se da cuenta de todo eso. Para eso tiene que hacer mindfulness, es decir, estar atento a algunos aspectos que le van a permitir tener ese anclaje de la atención mientras ocurre el proceso del sueño. Generalmente esto no se hace tumbado en la cama, que se pierde mucho la conciencia, sino sentado. Sentado es mucho más fácil hacer este proceso de transición desde despierto a dormido lúcido. Ya hemos visto los porcentajes. ¿Cuáles son las tres civilizaciones donde más se ha trabajado este tema? Desde luego en la civilización occidental, ¿no? Hay una cierta tradición. En la tradición tibetana, el Bon y el budismo tibetano sobre todo han hecho un gran desarrollo, pero también en civilizaciones precolombinas, toltecas, yaquis. Carlos Castaneda, un escritor clásico sobre este tema, habla mucho de los sueños lúcidos y da grandes insights sobre el tema. En la tradición occidental, los primeros que hablan de sueños lúcidos, no estoy hablando de sueños normales, de sueños habituales, no de sueños lúcidos, conscientes, son los griegos. Aristóteles, en su tratado sobre los sueños, habla de un amigo suyo, un conocido, que era perfectamente consciente de que estaba soñando, tenía un sueño lúcido. Dentro de la tradición católica, cristiana, San Agustín de Hipona, el primer doctor de la Iglesia, describe también en una de sus obras el sueño de un amigo suyo, Genadius, que era un médico de allí, de la ciudad donde vivía, de Hipona. Para él lo importante no es tanto el sueño lúcido como que es una confirmación de que existiría una vida después de la muerte, algo muy interesante.
Muchos años después, en Occidente, ya fue en el año 1975 cuando este catedrático de psicología, Keith Hanlon, hace la primera demostración de que es posible identificar un sueño lúcido. Era una persona que tenía facilidad para sueños lúcidos, le pone todo un equipo de electroencefalograma, electromiograma, etcétera, y esta persona, mientras está en el sueño lúcido, le manda mensajes a este profesor de psicología utilizando el único músculo que se mueve cuando uno está en un sueño lúcido, que son los párpados, los músculos de los ojos, con un electromiograma, utilizando clave Morse que ya habían pactado previamente. Le pregunta si está despierto en ese momento y le dice que sí. Y le pregunta otras cosas más y el otro responde con código binario, sí, no. En la Universidad de Stanford, poco tiempo después, Stephen LaBerge, investigador más, ha trabajado sobre este tema. Este es un español, que podéis entender, donde cuenta muchas de sus experiencias. Stephen LaBerge es muy... Hay diferentes estudios con 300, 500 personas, una gran cantidad de gente, donde se ha intentado identificar algunas características de estos sueños lúcidos, ¿no? Pero en general, en Occidente siempre ha estado desconectado el sueño lúcido de las tradiciones espirituales de la meditación. Al disfrute, a la aventura, a la experimentación. Se ha hecho investigación, sí, se ha hecho investigación y se está haciendo, seguimos haciendo. Y también se ha utilizado como terapia psicológica. No insistiré mucho, pero, por ejemplo, se puede utilizar en fobias, en trauma, etcétera. La religión Bon y el budismo tibetano han sido los que más lo han trabajado. De hecho, Naropa, uno de los grandes gestores regionales, estamos hablando del siglo X después de Cristo, habla de los 6 yogas como de las 6 grandes prácticas de meditación y uno de ellos es el yoga del sueño. Habla de 4 niveles. El primer nivel es despertar en el sueño, es decir, hacerse consciente de que uno puede controlar el sueño, despertar en el sueño, tener un sueño lúcido. El nivel 2 ya es exclusivamente controlar el sueño y comprender que uno no puede recibir ningún daño en el sueño. Aquí las recomendaciones, pues como os decía, es duplicarse uno mismo, volar, generar fuego, generar agua, ver cómo, aunque uno esté en un entorno de ese tipo, nunca le pasa nada porque lo que está ahí es el cuerpo del sueño. El nivel 3 consistiría en comprender que el cuerpo del sueño no tiene sustancia, como tampoco los objetos y los personajes que aparecen en el sueño. A partir de aquí se extrapola a la vida real. Pensad que en la tradición budista en general se considera que el mundo no tiene una consistencia básica y tener esa experiencia durante el sueño te permite extrapolarlo a la vida real. Yo siempre digo que uno de los aspectos que más me impresionó cuando tuve el primer sueño lúcido es que me hizo darme cuenta de que seguramente este mundo objetivo también era como un sueño, que es lo que dicen en general las tradiciones orientales, budismo, hinduismo, taoísmo, etc. Y nivel 4, el más avanzado en la tradición tibetana, es meditar durante el sueño. Meditar durante el sueño. O sea, yo me duermo, adquiero un sueño lúcido y me pongo a meditar en ese momento. La profundidad de la meditación en ese momento es brutal, es increíble, comparado con la profundidad de la meditación cuando uno está despierto. Los toltecas y yaquis, como os comentaba Carlos Castaneda, hablan de toda una tecnología, ¿no?, del sueño lúcido. Esta es una de las esculturas que representa el grado máximo del control del sueño lúcido, es lo que se llama Chacmol. Es un personaje que ahí en las manos tenía una bandeja de agua porque se reflejaba la cara en él. Y esta postura es la que se utilizaba para intentar, apoyado, la espalda apoyada, para desarrollar sueños lúcidos. Carlos Castaneda, generalmente los yaquis hablan de estas 4 compuertas. La primera es parecida a la del budismo tibetano, ser consciente de que estamos soñando. La segunda también es muy parecida, modificar los objetos del sueño, es decir, empezar a crear cosas, a volar, a generar personas, etc. La tercera compuerta, sin embargo, es un poco diferente. Aquí es vernos durmiendo en el sueño. Ya habéis visto esta película de los sueños típica, era algo parecido. Es decir, yo soy consciente de que estoy soñando y me pongo a dormir en ese sueño. Y la cuarta compuerta es que las posiciones sean gemelas. Es decir, yo me acuerdo de la postura en la que me he quedado dormido y en el sueño lúcido duermo en la misma postura, es lo que se llaman posturas gemelas. Generalmente se tiende que sea del lado derecho y a partir de ahí el control del sueño, según dice la tradición tolteca, es brutal. Se puede percibir aspectos de la realidad increíbles y también tener sueños compartidos con otros soñadores.
¿Cuáles serían las principales técnicas? Y todo este manejo del sueño tiene que ver con mindfulness y con la psicología transpersonal. Para pasar de dormido a despierto, el principal tema es entrenarse en recordar los sueños. Como os decía, todos soñamos todos los días. Para esto, un diario del sueño que uno tenga al lado de la cama donde apunte los sueños es un tema muy importante. Si uno lo hace, vais a ver que en quizás un mes, 2 meses, la tendencia a acordaros de los sueños va a ser casi diaria. Una persona que se entrena se acuerda de los sueños todos los días, ¿no? Esos sueños también, ese diario también te sirve para ver cuáles son los temas que se repiten con más frecuencia, generalmente temas absurdos, y los que te van a permitir, si te centras en ellos, hacerte consciente en el sueño de que eso es un sueño. El segundo tema sería hacer chequeos de realidad continuos, es decir, por ejemplo, estirarse del dedo, por ejemplo, saltar, etcétera. Es decir, cada vez que veáis algo raro en el día, algo llamativo, ¿no? Imaginaos que veo, por ejemplo, un amigo que hace 2 años que no veo, ahí ya me estiraría del dedo o saltaría pensando, ¿esto será un sueño? Porque es raro, es algo no habitual. Si eso os acostumbréis a hacerlo, y se recomienda hacerlo todos los días, varias veces, en el sueño de forma natural lo haréis y os podréis hacer conscientes de ese sueño lúcido. Una vez que ese sueño lúcido aparece y sois conscientes del sueño, una de las dificultades es estabilizar el sueño. Hay una tendencia a que el sueño desaparezca. Hay algunas técnicas para estabilizar el sueño, no me da tiempo a hablar de ellas, pero girar sobre uno mismo o mirarse las manos suelen ser las técnicas que te permiten que ese sueño que ya es lúcido, tú ya eres consciente, se estabilice y a partir de ahí puedes empezar a modificar. Si lo que se intenta es tener un sueño lúcido desde el estado de despierto, como os comentaba, generalmente la postura no es tumbado, es bastante más difícil, sino sentado. En la tradición tibetana, por ejemplo, cuando se hacían los retiros de varios años, que es lo que se requiere para ser lama, en tradiciones como la Kayupa, la gente no dormía en cama, dormía en un sillón de meditación, en una postura más o menos de meditación, no necesariamente con las piernas cruzadas, pero sí con la espalda recta, hacia arriba. De manera que uno empieza a notar esas imágenes que aparecen cuando se inicia el sueño, que se llaman alucinaciones hipnagógicas, alucinaciones porque son como imágenes de alucinación, y cuenta atrás, simplemente cuenta 100, 99, 98, 97. Si uno hace eso sistemáticamente, puede ver hacia qué número, por ejemplo, el 50, el 80, el 100, el 200, tiende a dormirse, y facilita que uno pueda pasar de una forma consciente al sueño. También se pueden utilizar chakras del hinduismo, del budismo tibetano, letras sagradas, simplemente como anclaje de la atención, para que durante todo ese proceso que aparecen estas imágenes, uno es consciente y pasa de forma consciente al sueño. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Por ejemplo, levantarse y volverse a dormir. Una recomendación general es, por ejemplo, poner el despertador a las 5 de la mañana, despertarse, pasear un poquito, hacer cualquier cosa, ir al baño y volverse a dormir. En este periodo de 5 a 7 es bastante fácil tener un sueño lúcido. Por lo que os comentaba, la fase de REM es mucho mayor. Uno apenas está cansado y es un caldo de cultivo especial para ello. También las siestas y los naps, ¿no? Las siestas, sobre todo si uno no ha comido mucho. Los naps es lo que llaman los anglosajones pequeños periodos de sueño, que no tienen por qué ser necesariamente la siesta, cuando uno se queda ahí medio dormido. Ahí es muy fácil tener un sueño lúcido. También hay el día del sueño lúcido, por ejemplo, un día de la semana, intentar dedicarlo exclusivamente a tener ese sueño lúcido, y por eso una vez se pone el despertador, por ejemplo, imaginaos 10:30, 3:30, 5, 6:30, 8, cada vez que se pone el despertador se despierta, vuelve a dormir, y en cada uno de esos procesos es relativamente fácil tener un sueño lúcido. Lógicamente sería al día siguiente lo mejor es no trabajar, porque ese día del sueño lúcido uno está cansado porque se dedica exclusivamente a eso. ¿Qué utilidades tienen? Voy a ir acabando ya. En la tradición occidental, sobre todo, se han utilizado como diversión, ¿no? Lo que dicen los estudios es que los occidentales, sobre todo cuando tienen un sueño lúcido, lo utilizan para tener relaciones sexuales. El segundo objetivo es volar. La experiencia de volar en un sueño lúcido es algo realmente fascinante. Os recuerdo que es consciente, no es como un sueño normal, dormido, que uno vuela. No, no. O sea, uno decide volar y puede controlar el proceso del vuelo. También se utiliza para ensayar algo, es un uso muy frecuente. Muchos artistas, muchos deportistas que tienen esta facilidad, porque hay gente que tiene sin entrenamiento facilidad para sueños lúcidos, lo utilizan para, por ejemplo, ensayar canciones. Hay
estudios que si los Beatles, por ejemplo, ¿no? Alguna de sus canciones, Imagine, le aparece la música en un sueño lúcido, etcétera. Prepara una charla. También para resolver conflictos interpersonales. Imaginaos que se ha muerto una persona querida con la que yo tenía una relación conflictiva. Imaginaos una pareja, un padre, un hermano, etcétera. Tener un sueño lúcido donde tú induces que aparezca esa persona y hablas con ella, obviamente es tu mente y es una proyección de tu mente, pero eso produce una resolución del conflicto interpersonal importante, porque al final el conflicto es interno. Lo importante no es que tú hables con esa persona, sino que en tu interior ese conflicto queda resuelto. También se ha utilizado para resolver problemas, ¿no? Ya que el sueño permite una distancia que facilita esa solución, y para la creatividad. Ya he comentado que muchos artistas que tienen esta facilidad de sueños lúcidos han utilizado los sueños para ver cosas, trabajar cosas, y se les han aparecido de forma espontánea algunos de sus hallazgos por los que luego han sido famosos, ¿eh? A nivel de salud, os comentaba, se está utilizando de forma científica el sueño lúcido para trabajar con el duelo, similar a lo que ya hemos dicho, ¿eh? Tengo un conflicto con la persona fallecida, en el sueño lúcido puedo resolverlo, porque es un proceso interno, igual que la psicoterapia es interno, para afrontar pesadillas, para tratar la narcolepsia, ¿eh? Pensad que las pesadillas son muy frecuentes, repetitivas, etcétera. Lo que hacemos en el sueño es despertarnos físicamente, que es una forma de huir o salir corriendo. En el sueño lúcido nos enfrentaríamos a eso que nos asusta y eso se resolvería, ¿eh? Hay muchos casos descritos en psicoterapia de que en un sueño lúcido te enfrentas a la pesadilla y eso se resuelve a partir de ese momento. Lo mismo ocurriría con fobias y otros trastornos que inducen evitación, ¿eh? Sería una exposición a aquello que tememos durante el sueño lúcido y eso tiene un gran impacto en el individuo. A nivel espiritual, en las tradiciones meditativas se utiliza para aprovechar el tiempo, ¿eh? Una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Imaginaos lo que sería poder meditar algunos tiempos de ese espacio que estamos durmiendo. Los sueños premonitorios han sido descritos en todas las tradiciones. De hecho, los profetas de muy diferentes religiones, incluida la cristiana, han tenido su experiencia, su contacto con Dios o con sus maestros durante los sueños. Sueños incubados, es decir, yo me induzco un sueño, me hago una pregunta en el sueño para que en el sueño me aparezca una respuesta, la que sea. En las tradiciones orientales, donde el karma es uno de los aspectos, se considera que algunas semillas negativas pueden madurarse en el sueño y evitar que ese karma te alcance en estado despierto, ¿eh? Sería un tema muy específico de estas tradiciones orientales. Y también para practicar, ¿eh? El gran maestro Alan Wallace, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, a mí es uno de los maestros que más me gusta. Él tiene experiencia con sueños lúcidos y él dice que un minuto meditando en un sueño lúcido equivale a un retiro de una semana, ¿eh? Esto no hay datos científicos, pero bueno, es la experiencia de un gran meditador, ¿eh? Entonces, fijaos la importancia de poder utilizar. Por eso os decía, yo en los retiros, sobre todo largos, que hacemos 5 o 7 días y tal, insisto a la gente que intente conectar con la experiencia del sueño lúcido. Otros temas que están relacionados, en los que no voy a entrar, es el viaje astral, está relacionado, es un tema fascinante, pero también las experiencias cercanas a la muerte, ¿eh? Hay estudios que dicen que quien tiene facilidad para desarrollar sueños lúcidos, en esos momentos de experiencia cercana a la muerte también puede modificar esa experiencia. Esto está descrito en la tradición tibetana, ¿eh? Quiere decir que el entrenamiento en el sueño lúcido es lo que los tibetanos, el budismo tibetano, utiliza para esa experiencia de reencarnación, ¿no? De acabar la vida y pasar a otra vida, porque se considera que es una experiencia muy similar. Muy bien, con esto lo que he querido es contar todo lo que se sabe de sueños lúcidos, tanto a nivel científico como a nivel de tradiciones meditativas, lógicamente en un resumen de 30 minutos, porque está muy relacionado, como os decía, con las neurociencias contemplativas, uno de los temas que nos interesa especialmente en los últimos años. Y esto es lo que quería comentaros, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Intentar ajustarme al tiempo. Muchas gracias, Javier. Sí, hay preguntas en el chat. Entonces, una persona pregunta si ayuda con la toma de decisiones. Sí, sí, claro. La toma de decisiones, la resolución de problemas es una de las cosas con las que se utiliza el sueño lúcido. Generalmente, cuando tomamos decisiones estamos muy influenciados por aspectos emocionales, por temas interpersonales. El sueño lúcido te permite una perspectiva diferente, más distanciada y seguramente más objetiva, ¿eh? Y otra persona, Vicky, desde Colombia,
está muy agradecida. No, te manda las bendiciones que está aprovechando aquí. Y otra persona, Manuel, Muchas gracias, Vicky. Pregunta, si no te ha entendido mal, los sueños lúcidos se corresponderían a lo que algunas personas dicen experimentar de salir de su cuerpo conscientemente en sueños. ¿Esto es correcto? ¿Es la explicación científica a este suceso? Es una buena pregunta, Manuel. No es exactamente lo mismo, pero hay un cierto solapamiento. Es decir, tener sueños lúcidos es muy frecuente. Ya ves, el 50% de la población ha tenido algún sueño lúcido, y el 10% de forma habitual. El desdoblamiento astral, que también está estudiado desde la perspectiva científica, parece que es mucho más raro. Aparecería solamente en un 5 o 10% de personas alguna vez. Pero hay un cierto solapamiento en el sentido de que la gente que tiene sueños lúcidos tiene más facilidad para desdoblamiento astral y la gente que tiene desdoblamiento astral tiene más facilidad para sueños lúcidos, pero son dos experiencias diferentes. Insisto, también de desdoblamiento astral, no es un tema que yo quería hablar hoy. Hay evidencia científica y se está utilizando también para diferentes aspectos, pero es mucho menos frecuente, por eso tiene menos utilidad terapéutica. A partir de qué edad se pueden preguntar, ya voy leyendo si quieres, Victoria, a partir de qué edad se puede trabajar con esto desde los 10, 12, 15 años. Quiere decir, los niños suelen tener sueños lúcidos con cierta facilidad, pero son muy mindful. Entonces, estas técnicas que son sencillas y seguras, etcétera, desde los 10, 15 años se pueden trabajar perfectamente. Si puede haber liberación emocional, pregunta Eva Alcubierre, por supuesto. Quiero decir que el manejo con sueños ya hemos visto que sirve para resolver conflictos, sobre todo tipo duelo, conflictos que tenemos con personas que han fallecido, con personas que no tenemos alcance a ellos. Si durante el sueño lúcido tienes una conversación con esta persona, frecuentemente se resuelve el conflicto, porque el conflicto es interno. No hace falta, digamos, hacer las paces con la persona de forma real. El conflicto es siempre interno. Insisto, en la psicoterapia es igual. En la psicoterapia yo puedo resolver el conflicto aunque nunca más hable con la persona con la que tengo un conflicto. ¿Qué hacer para recordar los sueños? Pregunta Yolanda. Bueno, pues ya hemos comentado estos dos sistemas, ¿no? Tanto de a partir de estar dormido darse cuenta, sería chequeos de realidad, estirarse el dedo cada vez que ves algo raro, o a partir de despierto intentar pasar al sueño lúcido, que es utilizando posturas que no sean tumbadas, generalmente sentadas, hacerse consciente de ese proceso de imágenes que van apareciendo progresivamente. Para eso hay que poner la atención en, por ejemplo, contar de 1, 100, 200, o palabras o chakras, etcétera. Todo es una, digamos, excusa para poner la atención y hacerse consciente de ese proceso de aparición del sueño. Hay muchas preguntas, pero no sé si nos va a dar tiempo, Victoria. Yo, si quieres, voy contestando hasta que tú me des el corte y me digas... Bueno, sí, tienes 7 minutos. O sea, que no hay vale. Sí. Venga, pues vamos contestando. ¿Vas buscando tú? Sí, que voy buscando yo. Vale. Sí. ¿Qué hacer para recordar los sueños? Lo hemos dicho. ¿Qué pienso de la película Matrix? Me pregunta María Victoria. Matrix 1, sobre todo las siguientes, yo creo que son más flojas, es una obra de arte. Está hecha por los hermanos Wachowski, budistas, ¿no? Y lo que intentan describir es este sueño que es el mundo, ¿no? Cuando se cae Matrix, muchos dicen que la progresiva desaparición del diálogo interno, que se consigue con mindfulness, es como la caída de Matrix. Uno ve cómo es realmente el mundo. Matrix es una obra maestra, desde la perspectiva de los meditadores. ¿Qué libro recomiendas sobre el tema? El que te he puesto de Stephen LaBerge, el nuestro. Estos son de los que en español seguramente más profundizan sobre este tema. Existen talleres recomendables. Hay unas personas que imparten talleres, que imparten retiros de sueños lúcidos que pueden ser interesantes. Si googleas, aquí en España también hay. Dice Nuria que sueña mucho con su tía fallecida, etcétera, que tenía esta interrelación. Eso es muy frecuente, forma parte de lo esperable. Tanto que sí, cuando se tiene muy buena como muy mala relación, los sueños suelen ser repetitivos. Si te aparecen y es algo agradable, simplemente uno, digamos, la potencia. Si es desagradable, la idea sería intentar trabajarlo con los sueños lúcidos, ¿no? Para que desapareciese el conflicto. Nuri cuenta cómo estos sueños le han servido, ¿no? Para sanar, por ejemplo, el tema de la muerte de su padre, efectivamente.
Los sueños lúcidos son muy útiles para eso, como terapia, pero también porque va ligado al desarrollo espiritual, a la práctica de la meditación. Gonza pregunta cuál es mi propia experiencia en los sueños lúcidos. Rápidamente, en el libro comento algo. A los 15 años tuve el primer sueño lúcido. A partir de entonces ha sido algo que me ha fascinado y tiene relación con la práctica de meditación. Sobre todo, como os decía, en los retiros es relativamente fácil tener estas experiencias. Y la experiencia de meditar en un sueño lúcido, yo he tenido la suerte de poder hacerlo alguna vez, en nivel de profundidad que se desarrolla no tiene nada que ver con la meditación estando despierto. ¿Algún truco fácil, rápido para llegar a un sueño lúcido desde despierto? No hay trucos fáciles, rápidos, Miguel. Es la práctica de estar practicando mindfulness en ese periodo de despierto a dormido. Insisto, la postura no debe ser tumbado porque así es muy difícil. Y a partir de eso, en algunas ocasiones se puede conseguir. La recomendación es que no estar muy cansado, que si yo llevo un día agotador y me echo a dormir a las 11 de la noche, ese primer periodo del sueño no es bueno para sueños lúcidos, porque la mente tiende a descansar. El buen momento es ponerte el despertador a las 4 o las 5 de la mañana, despertarte, todavía tienes sueño, pero no estás para nada cansado, ya estás muy descansado. Ahí es muy fácil tener sueños lúcidos directamente de despierto a dormido si te pones en una postura sentada, no una postura tumbada. ¿Podría un sueño lúcido provocar un problema psicológico? No hay ninguno descrito. No es una técnica que tenga ninguna contradicción. Dice Verónica, si el libro se consigue, si está en Cairo, lo podéis conseguir en Amazon. Desde Latinoamérica, quizás algunos países más complicados, pero se puede conseguir. Sí. ¿Cómo se diferencia el sueño lúcido de la realidad? Eso es cierto, ¿no? Que a veces uno puede pensar que ha despertado y que está en la realidad, pero está dormido. Eso se llama falsos despertares. Es un fenómeno interesante. Entonces, lo que se recomienda es que, aunque uno despierte, puede ser que esté despertando en el sueño lúcido, haga de nuevo el chequeo. Por ejemplo, se tire el dedo y despierto, notaría que el dedo se estira, es decir, estoy durmiendo todavía. Eso no es muy frecuente, pero es una experiencia que ocurre y se llama así falso despertar. La sensación de no poder moverte es una, Mercedes Aguilar, que lo pregunta, es una parálisis del sueño. Ese es un fenómeno muy frecuente. El 10% de la población lo tiene también. Simplemente lo que ha ocurrido es que algunos aspectos de la fase REM, incluye parálisis muscular, se han introducido en ese periodo, sobre todo cuando uno despierta, pero también a veces cuando uno se empieza a dormir. Durante unos 3 minutos aproximadamente, uno no puede moverse, pero está despierto. Eso puede producir ansiedad, a veces incluso una crisis de angustia. Uno tiene que saber que es un fenómeno normal, que no tiene ninguna complicación, que se va a despertar, lo único que tiene que tener es paciencia, ¿no? Porque progresivamente va a poder recuperar el movimiento muscular que no lo tiene porque hay algunos elementos en la fase REM que se están manifestando ahora en vigilia. ¿Puede buscar en mi sueño? Pregunta Mónica Sureda, me despierto entre las 3 y las 4 de la mañana. Esa hora es ideal, Mónica, si todavía te queda sueño para poder dormir, porque es el tema clave, si ya tienes insomnio a partir de ahí nada, pero esa es una hora ideal para volver a intentar dormirte y tener un sueño lúcido. ¿Puedes provocar el despertar con despertador? Sí, se recomienda que sea así, ponérselo a las 5 de la mañana, por ejemplo, y de 5 a 7, en fin, 2 horas antes de que os vayáis a despertar. Ese es un momento idóneo para sueños lúcidos. Y bueno, yo creo que, Victoria, estamos aquí haciendo una maratón. Maratón de preguntas. Sí, sí. Yo encantado, es un placer estar con Sí. vosotros, pero yo creo que estamos ya en Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias Es un gran regalo. Gracias por tu tiempo y toda tu sabiduría. Un abrazo, Victoria, y un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, vamos a seguir y vamos a pausar un poquito y cuando volvamos tenemos a Francisco Zúñiga.